Y oficialmente saludamos y damos la bienvenida a la cuarta jornada del Congreso Internacional de Historia de San Juan, 500 años de su fundación, que se origina desde el Asilo de la Beneficencia, sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el Barrio Cultural de Vallajá, en San Juan de Puerto Rico. Quiero darle la bienvenida a Carmen Alicia Morales para iniciar las sesiones del día de hoy. Bienvenida, Carmen Alicia. Buenos días. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Historia de la ciudad de San Juan, de Puerto Rico, conmemorando 500 años de su fundación. A nombre de la Asociación de Historia del Viejo San Juan, el comité organizador compuesto de un equipo de profesionales amantes de esta ciudad, incluyendo la directora de este congreso, la doctora Nancy Santiago Capetillo, y la directora de este día, la doctora Sandra Fábregas Troche, nos unimos y damos las gracias también a la Sociedad de Historia de la Farmacia y la Sociedad de Historia de Medicina de Puerto Rico. Damos las gracias al Instituto de Cultura, su director, el doctor Carlos Ruiz Cortés, su subdirector ejecutivo, el señor Freddy Vélez, y el director de esta incomparable plataforma virtual, el doctor Pablo Crespo Vargas, que hoy está sustituido por la doctora Hilda Ayala, directora del Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Damos las gracias a ellos por su auspicio para apoyar este maratón de historia sanjuanera, creando la publicidad y una excepcional plataforma virtual. Mandamos un abrazo a todos los países del mundo que nos están mirando y están acogiendo nuestra historia. Y en especial mandamos un saludo en el día de hoy para esos historiadores que se unen a nosotros desde Cádiz y Sevilla. Bienvenidos a este congreso. El Congreso Internacional se origina desde el Asilo de Beneficencia, que es la sede del Instituto de Cultura de Puerto Rico en el Barrio Cultural de Vallajá. Ayer, 15 de abril, en la tercera jornada de este congreso, se recibieron más de 39,000 personas, y eso solamente a través de la plataforma del Instituto de Cultura. Se recibieron más de 39,000 personas que a través del día habían sido expuestas al Congreso Internacional. Los asiduos del Facebook de Historia del Viejo San Juan están compuestos de un 60% de personas mayores de 60 años, 40% son mujeres y 60% son hombres. Y de toda esa audiencia, más de un 40% de los lectores de Facebook de Historia de Puerto Rico en general, en todas las plataformas, se encuentran fuera de Puerto Rico. El martes 13 de abril, al transmitir el Congreso sobre esta historia, se recuperó una plataforma pública, convirtiéndose los historiadores de Puerto Rico en héroes nacionales, personalidades reconocidas en un Facebook de comunicación a través de las redes, al incluir una jornada de historia dedicada a la farmacia y salubridad de la ciudad de San Juan. Ampliamos este conjuro educacional, no solamente sobre farmacia y salubridad, sino que cumplimos con reivindicar y a la vez educar sobre los sistemas de salubridad vigentes que luchan por salvaguardar la mejoría circunstancial de salud pública del pueblo de Puerto Rico. En otras palabras, continuamos educando sobre la importancia de las necesidades sociales, económicas y políticas del pueblo y para el pueblo, porque la salud es parte circunstancial del éxito empírico económico de los seres humanos. Tener buena salud, cuidar de nuestra salud y tener acceso a los mejores tratamientos médicos es cuestión de vida o muerte. Yo invito a la Sociedad de Historia de la Farmacia y la Sociedad de Historia de Medicina a que se conviertan en parte de la eminente inversión económica en publicaciones amigables, pero con el respaldo de la investigación académica a nivel de escuelas y centros de envejecientes, porque nos puede salvar fácilmente de futuras pandemias en las cuales la política descabellada dirigida por imberbes irresponsables no presta atención a la dedicación científica.
al servicio público con seres como ustedes, que se han quemado las pestañas para salvaguardar el bienestar de un pueblo. La historia de los pueblos los lleva al cultivo del libre albedrío. Hay hambre de escuchar la sabiduría que ustedes van a compartir en el día de hoy y el entendimiento intelectual, de compartir buen gusto y belleza, de verter honradez en las riberas de la historia y amor compartiendo en paraderos de posibilidad, de cultivar la felicidad para todos. Gracias, bienvenidos, gracias doctora Fábregas, gracias doctora Gladys Montañez, bienvenidos todos a este gran evento de historia de la ciudad de San Juan. Buenos días. Buenos días. Gracias a la doctora Carmen Alicia Morales, después de ese mensaje tan sentido y tan profundo que nos ha llegado, yo pues voy a hacer mi mensaje más cortito. Así que buenos días a todos y a todas. Para esta servidora es verdaderamente un honor estar en esta histórica sesión que ya ha descrito muy bien la doctora Carmen Alicia Morales. El ambicioso programa que nos hemos propuesto y que nos proponemos a presentarle en pocos minutos, en 3 mesas con distinguidos ponentes ubicados geográficamente en Puerto Rico, Estados Unidos y España. A ellos, una vez más, mi agradecimiento por su solidaridad y compromiso con este tema que se puede trabajar infinitamente. Así también nuevamente, y lo reitero, a la doctora Carmen Alicia Morales, presidenta de este congreso, que abrió este espacio desde el día 1 en que empezamos a planificar el congreso y que ha sido su principal promotora, como la hemos escuchado. Y quien me ha dado la oportunidad de llegar a una entusiasta audiencia virtual que nos anima a seguir con estas iniciativas. No menos importante es el trabajo titánico que ha hecho el Instituto de Cultura Puertorriqueña como el gran brazo operativo de esta jornada. Mi agradecimiento, y se lo dije ayer que lo iba a hacer público, muy especial, aunque todos han trabajado, al profesor Pablo Crespo, con quien me he intercambiado múltiples comunicaciones electrónicas y telefónicas. La jornada del día finalizará con el estreno del documental La ruta histórica de la farmacia en San Juan, que también ha sido otro esfuerzo titánico de parte de la Sociedad Puertorriqueña de Historia de la Farmacia, y que ha pretendido resaltar los valores de la farmacia en San Juan, así también contextualizarlos en las distintas épocas evolutivas de la sanidad en la vieja ciudad. Sabemos que es mucho lo que se puede hablar de los temas vinculados a la salud en San Juan. Como les dije, es infinito. Pero también sabemos que hemos atendido lo medular a tono con los primeros tiempos de la fundación de la ciudad y sus instituciones. Finalmente, le dedico esta sesión a todos los primeros respondedores en el área de salud que se han crecido ante la pandemia que hemos estado enfrentando como en épocas pretéritas, y nos vamos a dar cuenta a través de las presentaciones. Aprovecho la coyuntura para felicitar a mis colegas farmacéuticos en la celebración de esta semana. Ellos también están celebrando la semana del farmacéutico junto con el Congreso. Las moderadoras del día lo serán la licenciada Gladys Montañez, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Historia de la Farmacia, y la doctora Ramonita Vega Lugo, catedrática y coordinadora del programa de Historia del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. A ambas, un abrazo agradecido por la labor que van a emprender. Y paso a la batuta a la licenciada Montañez. Buenos días y muchas gracias. Muy buenos días, gracias Sandra por esa presentación. Gracias a la doctora Carmen Alicia Morales por la oportunidad que le han dado a la Sociedad Puertorriqueña de Historia de la Farmacia de estar presentes en este congreso, especialmente en el día de hoy, y presentar todas estas conferencias que sabemos que van a ser del interés de todos los que están participando en este congreso. La primera mesa de hoy se titula
epidemias y transformación de los servicios de salud. Esta mesa tiene una relevancia en estos momentos, ya que estamos pasando por una epidemia fuera de lo común llamada pandemia, y que en el siglo XXI no varía mucho de los efectos que se produjeron en las epidemias anteriores. Comienza la mesa con la exposición del doctor José Rigau Pérez. El doctor José Rigau Pérez trabajó como médico epidemiólogo por más de 25 años en el Center for Disease Control y el National Institute of Health. Cultivó la investigación histórica y desde entonces se ha especializado en el tema de la salud en la historia de Puerto Rico, siendo autor de varios libros y un sinnúmero de publicaciones. Es académico de número y exdirector de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Con ustedes, el doctor José Rigau. Muchas gracias, licenciada Montañez. ¿Me oyen? Sí, se escucha. Muchas gracias a los organizadores de este evento, a los que lo están llevando a cabo, también mis felicidades, y a los que están presentando, porque ha sido, la verdad, una ocasión única y que merece agradecimiento y felicitación. Voy ahora a pasar a mi presentación en PowerPoint. Titulada La primera pandemia en Puerto Rico, la viruela de 1518, que en realidad empezó en 1518, pero como verán, tomó varios años en sus efectos. La viruela llegó a América tras la llegada de los europeos, como quizá fue el caso con todos los virus patógenos para los humanos. Poco después del establecimiento español en Santo Domingo, en 1492, aparecieron otras enfermedades, pero es difícil precisar su diagnóstico. El brote de viruelas en las Antillas es nuestra primera epidemia de una enfermedad sólidamente identificada. Aquí fue el comienzo de una gran pandemia que pasó a México con los conquistadores y se les adelantó en Sudamérica, causando miles de muertes en la población aborigen. La viruela era causada por un virus transmitido de persona a persona, por contacto directo o por contacto con materiales que contienen el virus. Producía la muerte en el 30% de los contagiados. Dejaba cicatrices frecuentemente desfigurantes en el 65-80% de los supervivientes y era una causa frecuente de pérdida de visión. La erupción de la piel distingue la enfermedad. Las lesiones progresan hasta llenarse de líquido claro que luego se convierte en pus. Dicen que su mal olor era distintivo. Las costras secas todavía contienen virus vivo y pueden infectar a otras personas. El proceso, que tarda hasta 2 semanas en sanar, a veces ocurre también en los órganos internos, con el correspondiente riesgo a los sistemas vitales. La viruela fue erradicada en el mundo en 1977. Actualmente, un caso sospechoso de viruela sería una emergencia de salud pública con proyecciones internacionales. Es importante no confundir esta enfermedad con la varicela, mucho más leve y que se puede prevenir con vacuna. Esa primera epidemia de viruela que abarcó la Española y Puerto Rico está someramente mencionada en una carta de 2 frailes de la Orden de San Jerónimo al rey Carlos el 10 de enero de 1519. Le informan de una pestilencia de viruela en los indios y no cesa.
en que se han muerto y mueren hasta el presente casi la tercera parte de los indios. Y vuestra Alteza crea que se les ha hecho y hace todo el remedio posible. También señalaron los frailes que de la dicha pestilencia de viruelas han sido heridos algunos poquillos de nuestros españoles y no han fallecido. El cronista Antonio de Herrera, que escribió hacia 1600 y da una reseña más abarcadora, señaló una epidemia devastadora que comenzó en la Española en 1517 y, cito, acaba muchos, en especial mujeres. Y en efecto, la enfermedad es particularmente letal en las embarazadas. Cundió tanto que murió número increíble en todas las islas. Los aborígenes vinieron a gran disminución, perecieron infinitos indios. Sin embargo, no enfermaba ninguno nacido en Europa y a ninguno de los castellanos ha tocado. Los jerónimos en su carta del 10 de enero de 1519 piden al rey que mande remediar como a estas partes pasen esclavos negros y negras sin imposiciones y hacer anchas mercedes a los vecinos que quedan muy perdidos y destruidos de esta pestilencia. Que le certificamos a vuestra Alteza que si 2 meses dura, que el año presente no se saque oro en dicha isla española. Y si algunos indios, pocos, quedaren, han de ser para guardar los ganados y sostener las otras haciendas. Y vuestra Alteza pierda en esta isla más de 35,000 castellanos. Y no se está refiriendo a personas, sino a una moneda de la época que equivaldría a por lo menos 30 millones de dólares. Y que se acabe de despoblar, y de esto no dude, pues se lo certificamos que somos testigos de vista. Y aún dicho nos han que en la isla de San Juan han comenzado a morir de las dichas viruelas. Toda la noticia de la epidemia en Puerto Rico está en 18 palabras. Dicho nos han que en la isla de San Juan han comenzado a morir de las dichas viruelas. La fecha de la carta de 10 de enero de 1519 nos hace ver que la epidemia en Puerto Rico comenzó en el 18. La carta no es un informe de salud pública. No se pide ayuda en alimentos, ropa, medicamentos ni personal médico, sino medidas para evitar el colapso económico. Lo único que se dice de la respuesta sanitaria es que se les ha hecho y hace todo el remedio posible. La escasez de información es notable porque en 1519 Rodrigo de Figueroa, gobernador de Santo Domingo, visitó Puerto Rico para decidir la controversia sobre la mudanza de Caparra a la isleta que ahora ocupa San Juan. El origen del viejo San Juan implica nuestra primera controversia pública sobre la salud colectiva. Necesariamente por confrontar españoles, la cuestión se enmarcó en la teoría médica mediterránea, recién llegada al Nuevo Mundo, pero también sorprendentemente omitió toda referencia a la población aborigen. Los vecinos de Caparra comparecieron ante Figueroa y le presentaron razones económicas y sanitarias para la mudanza. Opinaron que Caparra ocupaba un lugar muy poco saludable, pero no mencionaron las viruelas ni la población original. La ausencia de esta tragedia demográfica en los documentos originados en las islas presenta un dramático contraste con la insistencia de las cédulas reales en la necesidad de cuidar, doctrinar, alimentar y no abrumar de trabajo a los aborígenes. ¿Cómo explicar ese contraste? Poca solidaridad humana con los indígenas. 16 años después, cuando el cronista Fernández de Oviedo habló de las enfermedades de Caparra, solo habló de los españoles. Cito: toda la gente de los cristianos andaban descoloridos y enfermos. ¿Sería que la despoblación a que amenazaba la epidemia ya se consideraba inevitable por los colonizadores? Los frailes jerónimos hablaron de que se acabe de despoblar, es decir, la intensificación de una tendencia reconocida. Sería el fatalismo de la época de una sin medicina eficaz ante la viruela, ni idea de un estado benefactor.
La expectativa de encontrar la epidemia en los documentos puede ser anacrónica, una consecuencia de nuestro conocimiento de lo que se puede hacer hoy día. Quizá la mención de una epidemia severa y generalizada que no afectaba a los españoles hubiera debilitado el argumento de los vecinos respecto a la necesidad de mudarse a la isleta. A fin de cuentas, los vecinos de Caparra, en sus quejas sobre la insalubridad del lugar, guardaron silencio sobre una epidemia de viruela que en ese momento hacía desaparecer gran parte de la población aborigen. Al comienzo del brote, Bartolomé de las Casas estaba en España. Sin embargo, en su Historia de las Indias, escrita muchos años después, estimó que menos de 1000 indios de la Española sobrevivieron la epidemia. En su opinión, la enfermedad fue particularmente nociva por la costumbre de los nativos de bañarse frecuentemente, contraria a las teorías médicas españolas de la época. Atribuyó la rapidez y letalidad de la epidemia entre los aborígenes a que la viruela se sumó al hambre, exceso de trabajo y descuido que los españoles mostraban por la salud de los nativos. Cuando la falta de mano de obra se hizo obvia, hubo algún esfuerzo por cuidar de los indios, pero ya fue demasiado tarde. Aunque Las Casas describió lo ocurrido en la Española, los efectos de la epidemia también fueron severos en Puerto Rico. El conquistador Rodrigo de Bastidas, en una información sometida desde la ciudad de Santo Domingo el 22 de junio de 1521, indicó que en Puerto Rico habían muerto 1/4 parte de los indios, sin dar números absolutos. El historiador Salvador Brau indica que 100 de los 150 indios asignados al obispo había muerto, lo que sugiere una mortalidad de 2/3 partes de los aborígenes. El historiador Francisco Moscoso, al no encontrar documento que confirme el dato, lo considera posiblemente imaginado. De todas formas, la viruela continuó reduciendo la población nativa en Puerto Rico por varios años. Hay informes de epidemias de viruela de 1528 a 1530, posiblemente un fenómeno epidémico que duró los 3 años. En las de 1529 y 1530, descritas ambas como una pestilencia de sarampión y viruelas, porque eran enfermedades que no estaban bien diferenciadas entonces, se redujo la población de indios encomendados en la hacienda del río Toa en un 75% y murieron cerca de 500 personas, tanto indios como esclavos. Más tarde, en 1552 y 1553, otra epidemia, también descrita como de viruela y sarampión, produjo general enfermedad donde murió gran cantidad de gente, tanto blancos como negros. No conozco más referencias a la viruela en Puerto Rico hasta finales del siglo XVI. En abril de 1597, el gobernador Mosquera encontró San Juan, cito, muy llena de peste, que han muerto más de 200 personas, las 2 partes negros y la una blancos, y pasa adelante la enfermedad y con ella mucha hambre, que es lástima como está el lugar. Por testimonio simultáneo nos enteramos que la peste era viruelas, si es que el traductor al español de ese documento usó exactamente el término. A finales de marzo de 1597, el jesuita Carlos Spínola encontró en San Juan muchos enfermos de viruela de toda edad, sexo y condición, de los cuales murió gran cantidad, no sin peligro nuestro por ser allí mal contagioso y repugnante. Spínola visitó todos los pueblos de la isla en un accidentado recorrido de 2 meses. Sus observaciones nos permiten conocer algo de la reacción popular al miedo de contagio. En Coamo, entre misas, confesiones y doctrinas a los habitantes, logró, cito, quitarles un papel supersticioso con algunas palabras que portaban contra la viruela, habiendo sido engañosamente convencidos de que el Papa le había dado aquella virtud. Superstición generalizada en toda la isla. A todos, sin embargo, desengañé. Estas nóminas, papeles con palabras y símbolos que se llevaban colgados al cuello, eran comunes en España. Las había de 2 tipos, lícitas,
realizadas por personas religiosas y devotas con citas del Evangelio y una cruz, y las no lícitas o supersticiosas, con frases no usadas por la iglesia y con otros símbolos. Protegían de diversos peligros: muerte por agua, fuego, parto, armas, dolor de muelas, calenturas, lombrices y otras dolencias. En 1545 el obispo de Calahorra, España, prohibió su uso. Lutero también las condenó como supersticiones papistas. A principios del siglo XVII, la viruela causó brotes esporádicos en Puerto Rico. Parece que desapareció por décadas y en 1689 y 90 produjo una terrible epidemia en todo el país. Casi 100 años más tarde, Fray Íñigo Abad, en su diario del viaje a América, le atribuyó a esa epidemia la extinción del lucido comercio de cacao, achiote y jengibre que hasta entonces tuvo el suroeste de la isla. Más recientemente, la historiadora Raquel Rosario indica que esa epidemia estancó el proceso de fundación de pueblos, pues causó un descenso dramático en la población. Ambas indicaciones son indicios de una catástrofe demográfica. 3 siglos después, en 1977, la erradicación global de la viruela se consiguió gracias a la vacunación. Debo recordarles, en estos tiempos de vacunación masiva que se ha considerado sin precedente en Puerto Rico, que la isla figura 2 veces en la historia mundial de la vacunación y por 2 campañas de vacunación general contra viruela, por supuesto. En 1803, su primer uso en América Española, y en 1899 por la vacunación general obligatoria bajo el gobierno militar. Fueron respuestas excepcionales a problemas recurrentes en nuestra historia. Sin embargo, los brotes en Puerto Rico se repitieron hasta 1921. Hemos repasado la aparición de la viruela en Puerto Rico, la invisibilización de su mortalidad en los aborígenes, las epidemias recurrentes y su efecto en el desarrollo económico. Esta historia antigua y particular muestra unas constantes generales en toda la historia de nuestra salud, que podemos llamar novedades perpetuas. La aparición de epidemias de nuevas enfermedades, la necesidad de cuidado para poblaciones indigentes, el cambio en las ideas del proceso de enfermar, disparidades sociales en la incidencia y tratamiento de las dolencias, primacía del beneficio económico sobre la protección de la salud de los individuos y prejuicios y relaciones de poder entre grupos sociales. Es necesario estar preparados para evitar los errores a que nos exponen estas crisis. Muchas gracias. Gladys está en mute todavía. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Rigau. Muy interesante la exposición que nos ha hecho, ese panorama sobre las pandemias de viruela durante esos 500 años. Ahora continuamos con la próxima exposición sobre el cólera morbo en San Juan de 1855 y 56, a cargo de la doctora Ramonita Vega Lugo. La doctora Vega Lugo es catedrática de Historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, donde coordina el programa de Historia en el Departamento de Ciencias Sociales. Es académica de números de la Academia Puertorriqueña de la Historia y vicepresidenta de la Academia de Historia de San Germán. Ha sido asesora ad honorem de varios organismos, entre ellos el Comité Asesor de Sitios y Zonas Históricas en la Junta de Planificación de Puerto Rico, en el Museo Felisa Rincón de Gautier, el Museo de San Juan y del Archivo General de Puerto Rico. Con ustedes la doctora Ramonita Vega Lugo.
Muy buenos días a todos y todas. Mi agradecimiento a todos los presentes y a los que nos escuchan. El cólera morbo en San Juan, 1855 al 56 es el tema que vamos a trabajar en la mañana de hoy. Es un trabajo que hemos venido realizando desde mucho tiempo, pero enfocados en otro pueblo. Así que en la mañana de hoy, algunos de los trabajos que voy a estar utilizando, pues también corresponden a investigaciones más recientes sobre el tema del cólera, pero que aún así, vamos a ver que mi trabajo original fue de 1983, la investigación hasta 1989, cuando se defendió una tesis como Epidemia y Sociedad Mayagüez, el cólera en San Germán y Mayagüez del 1856. Así que mi compartir en la mañana de hoy pues corresponde, estoy anotando allí el ProQuest como una de esas bases de datos que hoy día pues nos dan la oportunidad de mirar estos trabajos de tesis particularmente, porque la mía, como fue hecha en el 89, pues no aparece registrada en esas bases de datos, pero sí aparecen tesis como esta del doctor Vincent Cifres Fernández, que son las que en este momento, cuando vaya a hacer referencia al tema de San Juan, pues es San Juan estudiado por Vincent, particularmente exactamente 26 años después de haberse presentado mi trabajo sobre el cólera en Puerto Rico, pero enfocado en San Germán y Mayagüez. Y el tema de su trabajo, pues es particularmente la ciudad de San Juan, a mediados del 19, y otro trabajo importante que debemos destacar como reciente es el de Daniel Mora Ortiz, 3 años después del de Vincent, y ambos, pues en el caso de Vincent fue para tesis doctoral, en el caso de Daniel Mora, para estudios de maestría. De igual modo lo fue el mío cuando estaba comenzando. Esto que vamos a ver a continuación corresponde también a esa facilidad con que hoy investigamos sobre cualquier tema en las redes, donde el tema del cólera nos permite ver las publicaciones que había disponibles en la época del cólera de la que estamos hablando. Me preguntan muchas veces, ¿y cómo es que comienzas a investigar el cólera? Y yo encuentro pertinente reconocer siempre al historiador Siles Viade, que no lo conocí, pero mi inspiración para investigar este tema como tema de tesis vino por él, que decía que no existía un trabajo que fuera suficientemente, que fuera completo, que estudiara los orígenes, que estudiara el curso de la epidemia y sus efectos en la sociedad de mediados del siglo XIX. De modo que así comenzó la ruta mía para investigar el cólera. Y en segundo lugar, otra motivación para estudiar e investigar fue la descripción de la imagen de un colérico que hacía durante la epidemia del cólera en el siglo XIX el doctor Ramón Emeterio Betances, que decía que al colérico no se le oculta el peligro en que se halla la expresión del terror, que no se borra ni con el agotamiento de fuerzas. Le da una fisionomía particular que no se olvida nunca, más cuando se ha observado una sola vez. Como verán a continuación, muchos de los estudios y citas referentes al cólera en Puerto Rico, pues estuvieron enfocados particularmente en los datos generales que se conocían, y estos estudios particulares son lo que en este momento me llevan a entender cuán importante son estos foros principalmente para dar a conocer los estudios, y en el caso mío particular, pues el objetivo con miras a abrir el camino a nuevas investigaciones, y gracias a que el doctor Vincent Cifres lo hizo en el caso de San Juan, Vincent Cifres Fernández, pues tenemos entonces esa particular descripción de lo que va a ser el tema de él, de cómo él introduce su investigación a la reacción de diversos poderes, sus efectos en la gente sanjuanera, tanto los civiles, religiosos, militares y políticos a la llegada de la epidemia en el siglo XIX.
cómo se afectó y dirigió también el desarrollo urbano en la ciudad. Así que ese estudio todavía es más completo en el sentido de dar otra mirada, o sea, complementa lo que ya yo había comenzado pues humildemente a hacer como mi trabajo de tesis. Pero naturalmente que lo que implica la capital como una ciudad amurallada, una ciudad fortificada, pues es ese concepto donde se entiende que se está protegiendo la ciudad más allá de lo que es un virus, sino un enemigo, de hecho, un enemigo letal. Ya que los ataques de invasores enemigos en este tiempo de 1855, pues el último ataque de un invasor conocido había sido el ataque inglés del 1797, pero ya ese era ataque militar propiamente. Regresando a Betances, Betances se destacó por el servicio a los pobres, a los negros durante la epidemia del cólera en 1856. Y aquí pues nos movemos al folclore mayagüezano que inspira también este trabajo mío, donde no hay una evidencia documental que lo sustente, pero en el caso de Mayagüez, pues Betances entra al folclore, respaldado por la imagen del médico que era venerado como un santo. Había hasta un refrán que decía que cuando alguien estaba muy grave, a ese no lo cura ni Betances. Y de este tiempo no tenemos fotografías, así que la descripción de un colérico era tan cruda que muchas veces nos colocaba en el pie del enfermo. No obstante, podemos ver retratados el dolor y la miseria de los infectados por la epidemia del cólera a la luz de la documentación consultada en los archivos, que es la misión que ha tenido Vincent, que ha tenido también Daniel, a quienes pues dedico como más jóvenes en este estudio, que no se acaba, porque precisamente esto que estoy mostrando en pantalla pues son trabajos que aparecen centenares, miles alrededor del mundo, y nos demuestran cuán inseguras muchas veces las fuentes en Puerto Rico nos dicen cuán inseguras eran las condiciones de salubridad de mediados del siglo XIX. Sobre todo nos impacta el número de muertos en las clases menos privilegiadas por los pocos recursos con que contaban para combatir la enfermedad. Los pueblos con el mayor número de víctimas fueron Arecibo, Ponce, San Germán, Mayagüez. Arecibo con 1.595, Ponce con 1.707, San Germán 2.462, Mayagüez 1.569. En San Juan las cifras llegan a unos 549, pero vamos a ver también que precisamente la forma en que se desinfectaban los documentos y la manera en que se reportaban los invadidos y los muertos, cómo se expresaban esos números diariamente, se recogían en la capital, en la Gaceta del Gobierno de Puerto Rico. Esta es una muestra de la Gaceta correspondiente al 1855, el 17 de noviembre de 1855, pocos días después de haber entrado el cólera. Así que veremos aquí, estamos viendo el comienzo con la Gaceta de lo que afecta a todo Puerto Rico, y como les decía, los números de muertos en 25.820 fallecidos por la causa del cólera es un número impactante. No es de extrañar el temor en que tenía que estar la población desde San Juan a todo Puerto Rico. Así que el temor fue un hecho prácticamente invariable en todos los pueblos y en toda la documentación oficial que registramos en los pueblos. De hecho, Vincent también utiliza como fuente principal las actas del Ayuntamiento de San Juan, y en mi caso particular fue una fuente primaria extraordinaria porque vemos cómo el gobierno estaba en alerta ante las noticias que venían sobre el cólera, y el temor que tenían se refleja en toda la correspondencia. El gobierno mira cómo se dan los casos de cólera desde los años 30 hasta el 50, o sea que estuvo 20 años antes de llegar el brote a Puerto Rico. Así que no solamente fue para Puerto Rico, sino para la humanidad en general. Fue y sigue siendo una enfermedad contagiosa que se contrae al entrar en el organismo el microbio conocido como Vibrio cholerae, generalmente ingerido en agua contaminada con la materia fecal o el vómito de los infectados. Los síntomas que indican la invasión
de la enfermedad son diarreas repetidas, evacuaciones frecuentes, calambres intensos, convulsiones, vómitos y fiebres. El estudio de la epidemia refleja entonces también la necesidad de mejorar las condiciones insalubres en que vivía una gran parte de la población. El estudio de Vincent en San Juan refleja particularmente esos poderes que manipularon para sacar a los desvalidos, a los que no tenían formas de defenderse muchas veces contra el gobierno, para eliminar bohíos en términos de la campaña publicitaria, pues poder sacarlos a zonas marginales. Eso ocurre no solamente en San Juan, ocurre en los pueblos que yo también investigué, de Mayagüez y San Germán. El estudio refleja también en los lugares que hemos reflejado datos que, como cualquier otra crisis, el cólera resalta problemas que ya existían, y esa es la tesis del francés Louis Chevalier, que dice que las epidemias no crean situaciones anormales, sino que demuestran su continuidad. Mi investigación confirmó ese marco teórico al analizar los conflictos y las circunstancias que caracterizaron la invasión del cólera en Puerto Rico. Y así es que se conecta mi investigación con la del doctor Vincent Fernández. Su estudio particular sobre el cólera en San Juan merece ser destacado y amerita, como ya les dije, mi exhortación a que se puedan llegar a otras conclusiones si tenemos información de otros pueblos. En resumen, Vincent explica en su tesis doctoral, que gira en torno a las medidas disciplinarias que se establecieron antes, durante y después del embate de la epidemia, con miras a resaltar esas nociones de poder, y utiliza un concepto nuevo por demás, que es el de la biopolítica. Como el uso de la biopolítica por las autoridades, entendiéndose que es la política de salud del pueblo. En el caso de San Juan, justificaron y señalaron como parte de las medidas que tomaron para sacar a los pobres que vivían en bohíos fuera de las áreas centrales de San Juan, buscando eliminarlos. Dice, justificaron y señalaron que estas viviendas presentaban un peligro para la población, y algunos historiadores afirman que fallecieron aproximadamente 500 personas. Y según los datos que obtiene Vincent en la Catedral de San Juan, los resultados pues pudieron ser distintos, aproximadamente como 600 es lo que encuentra él en su estudio de dato parroquial. Lo mismo ocurre en casi todos los trabajos que hacemos sobre este tiempo, por la particularidad también de la documentación, que ya está muy frágil. En el caso de los documentos que se pudieron digitalizar en una época, pues están disponibles a través de esos medios, de censos y de recoger, en el caso de estas tesis, pues algunas de las informaciones que hemos venido añadiendo. El caso es que este parásito con el que identificamos el cólera se le designa en trabajos de fines del siglo XIX por Koch, Pasteur y otros, pensando que el microbio flotaba en la atmósfera, pero bajo ese supuesto aseguraban que el microbio era absorbido en el aire al verificarse la respiración. La mayoría estaba conforme en admitir que el contagio y la propagación del cólera se hacía por medio del hombre en primer lugar, quien una vez contagiado lo transportaba de un sitio a otro. Era posible que también el hombre se contagiara al ponerse en contacto con objetos impregnados o manchados con la diarrea colérica o sus emanaciones. Vemos entonces también que el periodo de incubación es corto, de alrededor de 5 días, y una enfermedad que cuando comienza su curso es rápido. Las características que reconocían clínicamente eran un estado precursor, que llamaban seco, de invasión. El segundo era un periodo confirmado, donde se acentúan los síntomas precedentes, el cuerpo se enfría, el enfermo queda postrado. El tercer estado de reacción podía desarrollarse de una manera repentina, podía ser favorable si el enfermo recuperaba el estado de postración y le regresaba la temperatura normal. Y fíjense la descripción de un semblante alterado, con ojos tristes, hundidos en las órbitas, rodeado de un círculo lívido,
ojos con un tinte violado. O sea, ahí ese es el estado cianótico, que algunas veces toda la piel aparece con un matiz azulado. Calambre, lengua húmeda, vómitos, la supresión de orina, la sed excesiva, ansiedad, miedo, voz alterada, débil, facultades intelectuales por lo común estaban íntegras, pero también podían tener algún aturdimiento. Así que podemos añadir las angustias y los sufrimientos que expresaría el enfermo. Y ese color azul lo ha utilizado el doctor Bernard Christensen para escribir una novela que se llamó El Niño Azul, de la que pues, hemos reconocido el personaje de Betances en esa ficción, pero que es genial en términos de cómo hay una cantidad extraordinaria de investigaciones que no podemos citarlas todas por razón de tiempo, pero la entrada del cólera por Naguabo el 10 de noviembre del 1855 hasta diciembre del 1856 nos deja ver que todo Puerto Rico, o sea, San Juan y toda la isla, estuvo en alarma, con un 31% del país atacado por la enfermedad. En 2 meses, ya 22 pueblos tenían 9,000 víctimas. Era el tema de discusión en todas partes, a tenor con lo que registran las actas de los ayuntamientos, era la prioridad del momento. Cualquier semejanza con lo que nos está pasando hoy es pura coincidencia, ¿verdad? Lo más destacado era ese cálculo final que sabemos que sobrepasaría los 30,000 en términos de el impacto que tiene. Hubo haciendas que pudieron perder hasta 3/4 partes de su dotación esclava. Y en Puerto Rico recalcamos nuevamente el efecto que tuvo, como en otros países, en los pobres. La epidemia se cebó siempre, no exclusivamente en ellos, pero los que viven en la extrema pobreza pues no tienen selección. O sea, el cólera se ceba más en las condiciones de pobre higiene y una vivienda que los hace muchas veces propensos a contraer el virus. Ese pudo ser un impacto también positivo, tanto para San Juan como para el resto de la isla, como un instrumento de mejoras a la salud pública. Hasta fines del 19, como les decía, no hay una certeza de cómo se transmite la enfermedad ni qué la ocasionaba. Las características eran observadas por los médicos, una vez las reconocían, aplicaban el tratamiento. Cuando el cólera llegó a Europa en 1830, el médico se limitaba a recetar píldoras, eméticos, purgantes, sangrías, y a veces el remedio era peor que la enfermedad. Se cree que decenas de miles de pacientes con los tratamientos fueron llevados a la tumba por sus médicos. El ejemplo que tiene el uso de las viruelas, de las sanguijuelas, ¿no?, incrustadas por el ano, por lo menos 15 de ellas podían extraer aproximadamente 1 onza de sangre cada una. Y en Puerto Rico, pues las prevenciones, las instrucciones, las medidas venían desde San Juan precisamente para toda la isla, porque la Junta de Sanidad trabajaba en común acuerdo con el gobernador. Y en la Gaceta también encontramos artículos extensos que separaban en series, era como una novela de entrega, donde encontramos series que podían prolongarse meses, y esos artículos informaban sobre los adelantos de la ciencia y los remedios que podían ensayar. Otras instrucciones pues eran las que aconsejaba la Junta de Sanidad de San Juan, que venían presentadas en España, en las Cortes Españolas, y aconsejadas por la Academia de Médicos en París. Otro de los recursos que vienen practicándose y que también se registran en San Juan son las visitas domiciliarias, el tratar de evitar el hacinamiento. De hecho, se dictaron medidas para evitar el aglomeramiento de personas dentro del casco de la población, que es algo que en San Juan está muy presente precisamente para mantener ese cierre de la ciudad amurallada. Me queda 1 minuto. Debo entonces, sin lugar a dudas, terminar observando que el impacto demográfico al que hicimos referencia por la ruta del cólera por todo Puerto Rico, tiene en esos 25.820 víctimas. Cuando estudiemos o conozcamos más sobre todo Puerto Rico, los datos presentados pues obviamente nos siguen aumentando,
Y si analizamos el total de los muertos por cólera en Puerto Rico del 55 al 56, la población más afectada fue la gente catalogada como de color libre que ven en el centro, de 14.610, con un 56% de las víctimas, de blancos un 22% y de esclavos un 21%. Esos números para todo Puerto Rico. No obstante, también vemos cómo esas cifras afectan al país en general. Pues entre 1846 y 1860, Puerto Rico perdió entre 9.300 a 9.600 esclavos por muerte, liberación, emigración o fuga. Y si tomamos en cuenta la mano de obra esclava, disminuyó más de un 20% entre el 46 al 60, y fue en gran parte por el cólera. Cuando vemos el número de esclavos que desciende de 46.000 y pico a 40.000 y pico, esa cifra, esa diferencia de 5.000 y pico precisamente se explica por la muerte de 5.469 durante la epidemia del cólera. Los dejo hasta aquí y luego en la sesión de preguntas pues podemos seguir abundando sobre el tema que fue tan terrible para San Juan como para todo Puerto Rico. Las cuarentenas, las medidas de control que lograron mantenerlo fuera por un tiempo, pues fueron inevitables por la entrada del cólera, precisamente por el puerto de Naguabo. Bueno, los dejo entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Vega, por esa exposición. Hemos visto en esa exposición de la doctora cómo algunas de las formas en que el pueblo interpreta cómo se transmiten las enfermedades se pueden comparar con lo que estamos viendo hoy en día. La tercera intervención, pero no menos importante, es la exposición sobre la fiebre amarilla, la epidemia que tuvo su propio hospital, y está a cargo del doctor Armando Martí. El doctor Martí es profesor de Historia y Antropología de la Facultad de Estudios Humanísticos de la Universidad Interamericana en el recinto metropolitano. Es miembro de la plantilla de profesores del Seminario Mayor Regional San Juan Bautista. También ejerció como consultor sobre arqueología y el manejo de recursos culturales. Trabajó en la Oficina Estatal de Preservación Histórica, donde alcanzó la posición de arqueólogo estatal. El doctor Martí publicó el libro de ensayos sobre las islas Boriquén y San Juan de Puerto Rico. Tiene artículos que han sido publicados en prestigiosas revistas académicas, tales como Tebeo, Anuario de Archivo Histórico Insular de Fuerteventura en Islas Canarias, la Revista de Indias, la Revista de la Universidad de América, Aquelarre, Historia y Ficción, Cuba y su Historia y Calatos. El doctor Martí es miembro de varias organizaciones profesionales y culturales y es académico de número de la Academia Científica y de Cultura Iberoamericana. Con ustedes, el doctor Armando Martí. Buenas a todos. Déjenme ver cómo vuelvo a poner para que se vea aquí la imagen. Share, ok. Ahora no veo mi... Disculpen que no soy práctico con estas cosas. Ok. En la pantalla tienen una breve presentación con la que voy a trabajar un poco más tarde, pero si logro, quiero que presten atención a esta imagen. Y primero que nada, ya que me estoy seteando, quiero darle el agradecimiento a los organizadores del Congreso, sobre todo a Sandra, por la invitación a participar en esta sesión y en otras partes de la... se me fue de nuevo. En otras... y en las presentaciones de los libros del profesor Marul y del profesor Moscoso. Pero bueno, yendo a lo nuestro. No hay que ser epidemiólogo para que un historiador se encuentre con grandes plagas y epidemias
y pandemia. La plaga de Atenas durante la guerra del Peloponeso, la peste negra en la Europa medieval, la viruela en la América del siglo XVI, que acabamos de oír una conferencia sobre esto, son algunas de las más conocidas. Para el mundo del 2021, no es difícil entender el desasosiego, trastoque social y muerte que puede causar una epidemia, a pesar de todo el conocimiento médico y la tecnología que tenemos en el siglo nuestro. Ahora, la realidad es que en las ocasiones los historiadores nos tropezamos, y no hay otra forma de decirlo, con plagas de forma totalmente inesperada. Eso es lo que me ocurrió cuando trabajaba en la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Para la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, trabajaba como arqueólogo en Chipo, como le decimos por las iniciales en inglés, y estaba a cargo, la oficina estaba a cargo de la restauración, rehabilitación e investigación de la zona de Vallajá, en particular el cuartel de Vallajá. Aunque mis funciones tenían poco que ver con ese proyecto, tenía acceso a los documentos históricos asociados al proyecto. Un día, examinando algunas de las antiguas fotos del área, había una donde aparecían 3 estructuras frente al antiguo manicomio, hoy Escuela de Artes Plásticas. Cuando pregunté qué edificio era ese, la respuesta fue que eran unas estructuras construidas por el ejército norteamericano y que después demolieron. Pero, y este es uno de esos peros elefantinos, la foto tenía fecha de octubre de 1898. Antes de que los norteamericanos tomasen posesión formal de la isla. Nadie tenía una explicación. Y así, con un misterio, comencé mi investigación. Luego de consultar infructuosamente una larga lista de obras sobre el desarrollo, la arquitectura y la historia de la ciudad, como les decía en el 16, de San Juan, finalmente, y no es de extrañar, fue gracias a don Adolfo de Hostos que pudimos identificar las misteriosas estructuras de la foto. Hostos, en su clásica obra Historia de San Juan, Ciudad Murada, mencionó la construcción en la zona del campo de El Morro de un hospital para aislar los soldados españoles enfermos de fiebre amarilla. Dado que en los planos antiguos todas las demás estructuras de la zona las podíamos identificar, este hospital debía corresponder a los 3 edificios que se aprecian en el primer plano de la foto de 1898. Y hago la salvedad. No estoy 100% seguro si la foto que tienen enfrente es la misma que yo vi, porque aquella estaba sacada como una foto individual, mientras esta está tomada de la publicación El Álbum de Puerto Rico. Pero básicamente es la misma foto. Si no es la misma, el ángulo y la perspectiva es la misma. Al revisar la lista de los planos que aparecen como apéndice en la obra El San Juan Español, 1519 a 1898, descubrimos un ítem que hacía referencia a esta construcción. La fiebre amarilla fue una de la larga lista de enfermedades que llegaron al Nuevo Mundo como consecuencia del descubrimiento. La evidencia histórica indica que este mal, también conocido como vómito prieto o vómito negro, llegó desde el África occidental con los esclavos que se trajeron en el siglo XVI. La enfermedad se convirtió en un mal endémico en los puertos caribeños, desde donde se extendió por el resto de América. Periódicamente surgían violentas epidemias que causaban estragos en las poblaciones afectadas. En Puerto Rico, de acuerdo a Salvador Arana, entre 1786 y 1898 ocurrieron en la isla 15 epidemias de fiebre amarilla. En la década de 1890, la isla sufrió una serie de brotes de la enfermedad de tal magnitud que el doctor Cayetano Colitoste publicó el tratamiento de la fiebre amarilla en 1896, donde discutió las diferentes teorías sobre la causa del mal y explicaba los tratamientos que podían utilizarse. La enfermedad se asoció a tal grado con la región caribeña que en su estudio de 1820, Moreau de Jones se refirió a esta como la fiebre amarilla de las Antillas. La realidad, como escribió el médico cubanoamericano Arístides Agramonte, la enfermedad no estaba limitada a las Antillas. En 1793, más del 10% de la población
de Filadelfia, según Agramonte, muere de fiebre amarilla. Y en 1878 hubo una epidemia que atacó en 132 pueblos de Estados Unidos, produciendo 15.932 muertes y 74.000 casos. O sea, tenemos una enfermedad muy fuerte, muy virulenta y muy mortal. También hemos visto menciones de la enfermedad apareciendo en México, Argentina y en la propia España. De acuerdo a Alfred W. Crosby, por causa de este mal, el ejército británico perdió unos 40.000 hombres en el Caribe entre 1793 y 1796. Realidad confirmada a todo lo largo de la narrativa que George Pincar, médico de la expedición del general Abercrombie, quien ataca a Puerto Rico, preparó sobre sus experiencias en las Antillas y la Guyana. Otro médico británico, Edward Nathaniel Bancroft, escribió: "This fever, especially the violent forms of it, seldom occur among any other persons and strangers recently arrived from temperate climates, the greater part of whom will commonly be found to be young, robust, and vigorous." O sea, las principales víctimas eran hombres jóvenes, que llegaban de climas templados, o sea, de Europa. El efecto de la edad sobre los ejércitos europeos fue tal que Thomas Fleming, entre otros, atribuyó a una epidemia de fiebre amarilla la derrota del ejército francés que Napoleón Bonaparte envió a Santo Domingo, a San León, dirigida por Saint-Louverture. Es en el contexto militar que debemos examinar la construcción del hospital en San Juan. En su tratado sobre la enfermedad, el doctor Colitoste señaló que el mal era más frecuente entre los inmigrantes europeos y sobre todo la movilización de tropas, lo que acabamos de ver en el doctor británico. De hecho, según Adolfo de Hostos, entre 1890 y 1896, en San Juan ocurrieron 687 casos, la mayoría entre soldados españoles recién llegados. Por su parte, Arana Soto señaló que este número correspondía únicamente a los casos ocurridos entre 1896 y 97. La enfermedad no afectaba únicamente, cobró la vida del gobernador Vega Inclán, y una de las víctimas de la epidemia de 1898 fue el gobernador José Camil. Tratando de controlar el contagio de la enfermedad, las autoridades médicas habían decidido alojar a todos los enfermos de tan terrible enfermedad en la planta alta del Hospital de la Concepción, junto al cuartel de Valleja. Aún así, y a pesar de todos los esfuerzos del personal y monjas, no se había podido evitar la infección a los demás enfermos del hospital. Por esta razón, y por el nivel que el mal alcanzó entre las tropas españolas, fue necesario construir unos cuarteles para aislar a las víctimas y así tratar de evitar el contagio. Por esto, en 1800... Profesor, disculpe, es que estamos perdiendo un poco la voz. Parece que tiene un pequeño delay con la señal. ¿Podría hablar un poquito más despacio? Ok. Pues en 1897 se propuso la construcción en el campo del Morro de unos barracones de madera para albergar las facilidades de un hospital para los enfermos de fiebre amarilla. La razón para construir en madera es que esta era la generalmente usada en estos climas y permitía una rápida construcción. Y resistía a temblores de tierra y tenían un coste relativamente reducido. La propuesta de Sabas Marín, un oficial español, se refiere a la necesidad de las facilidades como imperiosa y urgente. Finalmente, por consideraciones de política imperial, se le podría decir, se abandonó el plan de construir en madera y el hospital presentó un diseño de mampostería.
Ya había problemas con Estados Unidos y el plan original era comprar la madera en Estados Unidos. Los cuarteles para albergar a los soldados enfermos fueron diseñados y construidos en el barrio Guayajá en 1897 bajo el nombre de Hospital de Fiebre Amarilla. El hospital se localizó en los terrenos del Morro entre la Casa de Loco, o manicomio, hoy Escuela de Artes Plásticas, al sur, el monumento conmemorando el ataque holandés de 1624 al norte y el Polvorín de Santa Elena al oeste. La construcción requirió la realineación del camino del Morro al este del hospital. El hospital era un complejo compuesto por 8 estructuras de mampostería rodeadas de una verja también de mampostería y metal, y donde sobresalían 3 barracones, como les dicen en ocasiones, largos, que era donde se iban a los enfermos. El estudio del castillo de San Felipe del Monte, Cultural Landscape Report, señaló que el hospital fue diseñado por José Laguna, pero de acuerdo a la relación de mapas y planos que aparece en el San Juan español, el plano fue firmado por Joaquín Barro y examinado por Laguna. Sospecho que estaban trabajando juntos, todos son ingenieros militares. Al Estados Unidos tomar posesión de Puerto Rico el 15 de octubre de 1898, los comisionados españoles transfieren al gobierno norteamericano el título de los edificios de la Plaza de San Juan. De acuerdo al documento de transferencia que aparece como apéndice en la Crónica de la Guerra Hispanoamericana, entre estas propiedades se encontraba el Hospital de Fiebre Amarilla. En los últimos años del siglo XIX, gracias a las investigaciones del médico cubano Carlos Finley, posteriormente confirmadas por los estudios del norteamericano Walter Reed, se descubrió que la fiebre amarilla era transmitida por mosquitos, lo que permitió controlar la enfermedad. Y aquí quiero hacer un punto importante. Mucha gente acusa a Walter Reed de tratar de robarle el mérito del descubrimiento a Finley. Y yo he leído un sinnúmero de trabajos de Reed dentro de todo esto, y en todos él reconocía y le daba el mérito del descubrimiento a Finley. Si alguien le robó el descubrimiento al médico cubano, no fue Walter Reed. Él continuamente decía, gracias al doctor Finley, gracias al doctor Finley. No, nunca él dijo, fui yo. Siempre decía, Finley presentó la idea, presentó la teoría y nosotros simplemente hicimos experimentos para confirmarla. Pero la teoría, la idea y la razón la tenía Finley. ¿Ok? Entonces, unos años más tarde se logró desarrollar una vacuna, por lo cual esta terrible plaga pudo ser finalmente conquistada. Hecho reflejado en las palabras de José del Valle en 1907. La fiebre amarilla que tantas víctimas arrancó al elemento español desde hace varios años ha quedado proscrita de la isla. Con estos eventos, la razón para la construcción del hospital desapareció y el complejo perdió su uso original. Para 1901, basándose en el informe sometido al oficial general de intendencia, Quartermaster General, el ejército norteamericano había designado a las estructuras del hospital como barracas del batallón de Puerto Rico. Y aunque el complejo se encontraba en buen estado, estaba desocupado. Las excepciones eran el edificio número 6, ocupado por los miembros casados de la banda de la guarnición, y el edificio que ellos llamaron número 12, utilizado como comedor para los empleados civiles de la guarnición. El edificio 124, parte original del complejo, fue designado como baños para los edificios 6 y 14. El uso de la estructura se mantuvo estable hasta 1930 o 31, cuando el Hospital de Fiebre Amarilla fue derribado y reemplazado por 3 estructuras nuevas identificadas como Cuartel General de la Guarnición, Post Headquarters, en un plano preparado por la Oficina del Ingeniero del Departamento. En 1947 aparecen 9 estructuras y un estacionamiento en el área donde había estado el hospital.
En el área también se construyó la calle o camino de Casa Rosa, que seguía la antigua ruta al sur desde el Morro y corría diagonal al camino del Morro. Estos edificios aparentemente perduraron hasta la década de 1960, cuando también fueron demolidos. Al dar un vistazo a todas estas estructuras institucionales construidas en el barrio Valleja durante el periodo español, a partir del siglo XVIII, nos damos cuenta de que, con la excepción del cuartel de infantería, todos los otros edificios estaban dedicados a la beneficencia pública o a la salud. En el barrio se encontraba el Hospital de la Concepción, construido en el siglo XVIII, el Asilo de Beneficencia o el Instituto de Cultura, donde están, entiendo yo, transmitiendo todo esto, la Casa de Loco, el manicomio, y el original le decían la Casa de Loco, no manicomio, y el Hospital de Fiebre Amarilla. El área, más que una guarnición militar, nos parece un centro médico. Y dense cuenta, en la sección de Valleja, excepto el enorme, obviamente, cuartel de Valleja, todo lo demás es para uso médico. El Hospital de Fiebre Amarilla fue la última gran construcción institucional de España en Puerto Rico. El olvido al que ha sido relegada esta edificación de la historia y del desarrollo urbano de San Juan, y específicamente del barrio Valleja, es inexplicable. Consideramos que se deben revisar las interpretaciones que se han hecho sobre la historia y el desarrollo de la histórica ciudad. Ahora, a ver cómo paso para que podamos ver el... Ok. Estoy tratando de volver a la pantalla. Vamos acá. Ok. Vamos aquí. No sé, ¿pueden ver las diapositivas? ¿Se ven? Sí, se ven. Ok, tremendo. Para empezar, la diapositiva, uso el famoso cuadro de Bruegel, El triunfo de la muerte, porque cuando estaba haciendo esta investigación, cada vez que entraba alguien que escribía sobre las epidemias, pues reproduce este cuadro y dije, pues parece que es tradición, así que lo añadí también. Ahora, aquí vemos el área del Campo del Morro hoy en día, mirando desde el Morro. Y aquí tenemos el cuartel de Valleja, tenemos lo que era el manicomio, y aquí está el polvorín de Santa Elena. Aquí no hay nada, excepto el monumento para conmemorar la victoria de 1624 contra los holandeses. Y eso, pues, da la impresión que eso siempre ha sido así. Pero, si vamos a la historia y vemos 1894, aquí vemos, y esto tomado del álbum de Puerto Rico, soldados españoles haciendo maniobras en el Campo del Morro. El área nuevamente aparece vacía. Y entonces, esta es la foto que a mí me descuadró totalmente. Porque, ¿qué edificio es? Y lo gracioso es que nadie sabía. Rápido, no, eso lo hicieron los americanos. Pero la foto que yo vi en preservación histórica tenía escrito, como se hacía antiguamente, a mano en esta esquinita por acá abajo, la fecha. En octubre de 1898 es que los americanos toman control formal de San Juan, de Puerto Rico. No van a venir a construir un hospital o lo que sea antes de tener el control formal. Por lo tanto, esto tiene que haber sido construido por los españoles. Y ahí empecé yo con mi búsqueda. Y aquí tenemos un plano que publica el Departamento de Interior en 1940 de la ciudad de San Juan en 1887. El plano era para presentar cómo era la ciudad antes del derribo de la muralla. Y curiosamente, y aquí tengo unas dudas sobre si esta fecha está correcta, pero se pueden apreciar el complejo de estructuras que forman el Hospital de Fiebre Amarilla. Esto es un detalle. Y la foto, el plano está reproducido en San Juan, Historia Ilustrada de su Desarrollo Urbano, de
Aníbal Sepúlveda, una obra extraordinaria. Pero este edificio no está identificado en ningún momento en la obra. Luego pasamos a 1903 y vemos ya en uso por los norteamericanos otra vez las estructuras. Ahora con otro uso, aunque ha habido algunos cambios. Aquí, si se fijan, aquí hay una estructura que aquí no está, pero siguen los tres barracones. Nosotros tratamos de conseguir los planos del hospital en España, pero tuvimos problemas. Pero antes de pasar a eso, aquí vemos una foto aérea de 1936 que nos obtuvimos a través de Park Service, y agradecimiento a ellos, donde podemos ver el antiguo manicomio, el antiguo polvorín, el cementerio, el morro, y aquí se ve la estructura del hospital. En los planos, resulta que están muy deteriorados y de hecho faltan varias páginas. Así que la calidad no era buena. Y lo más triste es que las páginas que presentaban la fachada del hospital que hubiese dado hacia lo que es hoy la Escuela de Artes Plásticas, el manicomio, no existen. No sabemos nada. Tenemos detalle y aquí tomo un detalle de una de los planos de cómo eran los barracones o los pabellones, como también les van a decir, y vemos que son unas estructuras largas y con techos de 2 aguas. Pero la información que tenemos del plano, por la falta de lo que se ha perdido, es limitada. Ahora, interesante. Encontré esta foto en la Biblioteca del Congreso del Hospital de Fiebre Amarilla de La Habana, que según aparece en esa foto, en la información de la Biblioteca del Congreso, lo construyen los norteamericanos. Pero me llama la atención que el diseño corresponde a este diseño. Completamente. Es muy parecido, si no es igual. Y me hace preguntarme si realmente esta estructura fue construida por los norteamericanos o fue construida en tiempos de España. Habría que hacer una investigación en Cuba. Ups, me pasé para acá. Sí, doctor, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por ahora. Ok. Esa exposición ha sido sumamente interesante y sumamente estimulante para todos los que quieran seguir investigando sobre las facilidades de salud en el Viejo San Juan. Le damos las gracias al doctor Martí y vamos a continuar con las preguntas y los comentarios que han surgido a medida que los tres expositores de hoy han estado disertando sobre sus distintos temas. Una de ellas que se me ocurrió también a mí es de la leyenda, ¿verdad? O los comentarios que hay en cuanto a los informes de que en Morovis no hubo que lamentar las muertes por el cólera. Y la pregunta la ha contestado la doctora Hilda Miranda diciendo que sí hubo muertos en Morovis. Así es que es algo, ¿verdad?, que es nuevo también y que habría que seguir investigando porque ella nos da unos datos de dónde se puede conseguir el archivo donde el mismo párroco de Morovis escribe que ha habido muertes por el cólera en Morovis. Hay muchísimas felicitaciones
a los tres exponentes de la mesa de hoy. Hubo también comentarios sobre la forma de comparar las epidemias con lo que hay hoy día. Hay una que dice cuáles son, hay una pregunta sobre cómo afectó la mudanza, este es para el doctor Rigao, cómo afecta la mudanza de Caparra a la isleta de San Juan la epidemia del 1519, que estaba prácticamente en pleno. Así es que creo que hay unas preguntas para las investigaciones que dejan, hay mucho que investigar. Algunos comentarios de los exponentes. Sí. Bueno. Perdón, en cuanto a Morovis, el número de muertos por la epidemia fueron 2 varones blancos y una hembra, y en el caso de los esclavos solamente 1 hembra, así que, y 2 varones. En ese caso, pues el total fue de 4 personas, y aunque el número es bajito, pues no podemos decir el cólera menos Morovis, que es lo que yo he apuntado en algunas publicaciones, porque tenemos que respetar, ¿verdad? El dolor de tener una víctima ya es suficiente, así no podemos decir que no hubo cólera en Morovis. Si hay alguna otra pregunta que me atañe, de lo contrario, pues paso al doctor Rigao. Doctor Rigao. Y como dije en la presentación, no tenemos más información sobre la epidemia en Puerto Rico. Como también dije, la epidemia parece no haber afectado en absoluto o en manera significativa a la población española, que ya serían adultos que habían pasado una infancia en España donde la viruela era bastante común, y la enorme mayoría serían ya inmunes a la enfermedad. Así que, de nuevo, lo de la epidemia de viruela y los aborígenes, lo que hay es un silencio al respecto, y probablemente no tuvo nada que ver con las preocupaciones sanitarias que daban los vecinos respecto a Caparra. Yo creo, y lo he expuesto en algo que ya salió publicado en el boletín de la Academia de la Historia más reciente, que la consideración de que Caparra era un sitio insalubre era verdaderamente más bien por teoría médica que porque hubiera epidemias causadas por la localidad. Lo que se dice de la condición de los vecinos de Caparra se puede explicar por una serie de factores como la mala nutrición, otro tipo de infecciones virales de persona a persona en un sitio donde no tiene buena higiene, y que la higiene no iba a ser mejor en la isleta. Pero Hipócrates, que es como quien dice la Biblia de aquellos médicos, decía que los lugares que tenían una buena exposición a los vientos del este, que son los alisios, eran los sitios ideales para fundar la ciudad. Mientras que Caparra, aunque también llegaban los vientos del este, pero estaba más protegida por árboles y por los mogotes que sabemos que había allí. Muy bien, tengo aquí otra pregunta que nos hace el arqueólogo Miguel Rodríguez López, que si hay informes del uso de la medicina tradicional y casera puertorriqueña, como son las hierbas, los teces, los sobos, para combatir las epidemias como viruela, cólera o fiebre amarilla. ¿Alguno de ustedes ha investigado sobre eso?
No sé por qué no sale mi imagen, pero digo, puedo levantar la mano. ¿Cómo no? Esa medicina que ahora llamamos tradicional, esos tés, esas infusiones de hierba, era la medicina, vamos a decir, normal de aquella época. Hay que recordar que algunos de los tratamientos que describió la doctora Vega respecto al cólera, en una época en que no se conocía la causa ni la fisiología de lo que le estaba pasando a los pacientes, todavía se estaba pensando en términos de balance del cuerpo con su ambiente y que lo que había que hacer era expulsar lo que estuviera interrumpiendo o alterando ese balance. Así que muchas veces, aunque pareciera paradójico, pues al que estaba teniendo diarreas y vómitos le daban medicamentos que provocaban diarreas y vómitos con la idea de que se estaba haciendo un bien. Pero ciertamente todavía en 1861, que es 5 o 6 años después de esa epidemia del cólera, se publican los 4 volúmenes del médico botánico criollo de Grossurdi, que es un médico graduado de París que viaja por todas las Antillas y presenta la utilidad de las plantas locales para las enfermedades locales. Así que sí, se está utilizando todo eso y bastante tarde hasta el siglo XX. Interesantísimo, interesantísimo, doctor Martí. Sí, yo lo que quería, siguiendo la línea de lo que ha dicho el doctor Rigau, es que, fíjense, en el caso de la fiebre amarilla, que no tenían tan tarde como la década de 1890, ni idea de qué provocaba la enfermedad. De hecho, había todavía, bien entrada la década, médicos hablando de que eran aires contaminados, que venían de mangles y cosas así. Y de hecho, cuando Carlos Finley proviene con su teoría de que las enfermedades transmitidas por el mosquito, en muchos lugares lo ridiculizan y lo tratan despectivamente y no le hacen caso. Pero él ya estaba hablando de la causa de la enfermedad desde los 1880, pero no le hacían caso. Y irónicamente, pues todos los tratamientos y todas las cosas que estaban haciendo no funcionaban. Entonces, ahí tenemos que ver la diferencia de que ciertamente, probablemente le estaban dando infusiones de Dios sabe qué otras medicinas, pero el problema grande era no sabían la causa. En el momento que se encuentra y se acepta la causa, se resolvió el problema enormemente porque se empezó a fumigar para eliminar los mosquitos. O sea, tenemos que abrirnos a la tecnología y a la investigación científica, que eso a veces, aún hoy en día, como vemos, no ocurre. ¿Okay? Bien, pues vamos a terminar durante la mañana de hoy con esta mesa. Ha sido sumamente interesante. Hay muchísimos comentarios, hay muchísimas felicitaciones. Hay un comentario también de una morobeña que dice que su bisabuela fue una de esas personas que murió de cólera en Morovis, y que hay pues personas enterradas en los cementerios externos, como varios de los barrios de Morovis. Le damos las gracias a nuestros 3 panelistas por esas exposiciones tan interesantes, y ahora pues nos despedimos para dar paso a la segunda mesa que comenzará en breve. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. La próxima mesa comienza a las 10:45 con instituciones de salud.